Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La discusión de la miscelánea fiscal ocupa toda la atención en el legislativo. De hecho, ayer se tuvo que suspender la sesión porque las bancadas de Morena y de la oposición llegaron a los golpes. La gresca se desató durante la discusión de la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que busca limitar las deducciones de los donativos que reciben las organizaciones de la sociedad civil. Veremos qué opina la mesa de esta reforma. Y el intento de Morena por modificar los lineamientos para la consulta de revocación de mandato, aprobados por el Instituto Nacional Electoral, el INE, quedaron descartados. Esta tarde el Consejo del INE votó en contra de las propuestas. ¿Qué buscaba Morena? ¿Es buena o mala idea que el presidente pueda promover la consulta? Y el presidente López Obrador precisamente dice que la oposición se quedó con las ganas de que la Fiscalía Capitalina culpara al canciller Marcelo Ebrard del colapso de la línea 12. Y Ebrard dijo que hizo lo que debía hacer y que era imposible supervisar personalmente que se soldara de manera correcta la obra. ¿Debe haber o no un responsable político de esta tragedia? Estos son los temas sobre los que debatiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. A golpes. Así terminó ayer la sesión en la Cámara de Diputados sin que se aprobara en lo particular la miscelánea fiscal para el 2022. Fue precisamente durante la discusión sobre el tope a las deducciones a organizaciones de la sociedad civil que legisladores de Movimiento Ciudadano, el PRD y el PAN intentaron tomar la tribuna, pero integrantes de la bancada de Morena lo impidieron y ahí se desató el enfrentamiento. Veamos en contexto. Este martes, la discusión sobre la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que limita las deducciones de los donativos a organizaciones de la sociedad civil, fue motivo de gresca en el Pleno de la Cámara de Diputados. La diputada morenista María Clemente García presentó una reserva a esta reforma solicitando un año de plazo para que se aplique. Su propuesta, respaldada por las bancadas de oposición, fue rechazada por Morena. Esta reforma plantea que las deducciones por donativos hechas a organizaciones de la sociedad civil se integren al total de las deducciones que puede hacer anualmente un contribuyente y que no podrán rebasar el 15% de sus ingresos. Organizaciones ciudadanas han señalado que este cambio afectará sus ingresos, ya que 1,817 de ellas obtienen entre el 30 y el 100% del total de su presupuesto anual de donativos. El lunes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la miscelánea fiscal para 2022. Se registraron 511 reservas de los 7 grupos parlamentarios y hasta ahora solo se han aceptado 3. Otra de las reformas presentadas en la miscelánea es que a partir de los 18 años, las personas se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes. Esto según el proyecto para facilitar su incorporación al campo laboral y la realización de trámites. Las bancadas de oposición calificaron la medida como terrorismo fiscal. Otra reforma plantea que las y los contadores públicos informen a la autoridad fiscal si un contribuyente comete una irregularidad o conducta considerada como delito. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos consideró que los contadores perderán la imparcialidad e independencia que requiere llevar a cabo un dictamen fiscal. Punto y contrapunto. Primer tema de la noche y para debatir nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, aquí a deshoras y desde otras latitudes, pero con mucho gusto de verles el miércoles de Mariana. ¿Cómo están, Eder, Pilar? Buenas noches. Bienvenida. Hola. También nos acompaña Eder Guevara, como cada lunes y miércoles, fundador de Morena y antropólogo. Muy buenas noches, Eder. Hola, querida Mariana, qué gusto ver tan animada, Lisa. Buenas noches a todas y a todos en la audiencia. Bienvenido. Y Pili Morán, consejera nacional del PAN. Muy buenas noches, Pili, qué gusto tenerte por acá. Hola, querida Mariana, un gusto estar aquí con ustedes. Hola, Lisa, hola, Eder. Un gusto compartir mesa. Bienvenida. Bueno, pues a ver, Lisa, empiezo contigo este primer tema de la noche. Veíamos que literalmente la discusión por la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados sí llegó hasta los jaloneos, hasta los golpes, literalmente. ¿Qué decir de este enfrentamiento? Pero más allá de esto, pues del contenido de la legislación en materia fiscal que se está discutiendo en el Congreso, ¿qué destacarías como un primer punto? Bueno, sobre el zafarrancho de la noche, pues simple y sencillamente reprobarlo, porque parece que es contra toda la seriedad de lo que estaban discutiendo, que la discusión pues justo no se haya continuado y haya más bien sucedido este episodio lamentable de espectáculo. La verdad que eso es lo que es en las horas ya de la madrugada en la sesión. Y además,
junto con eso, pues también hay que decir que esta táctica parlamentaria de dividir la discusión en 3 días, pero no solo de dividirla, sino de presentar más de 500 reformas sobre cada una de las leyes que se están discutiendo, que son muchísimas, porque esto es el paquete económico, pues básicamente también es para alargar innecesariamente una discusión en la que no hay disponibilidad para la negociación de temas claves como este de la deducibilidad. Al respecto, decir pues que sí, efectivamente estamos muy preocupados por el aumento en estos topes de la deducibilidad, porque hay que contextualizar a la ciudadanía. Este no es la primera medida, sino es una medida que viene ya después de varias otras en donde ya se restringió mucho el espacio de las deducibilidades fiscales, sobre todo en lo que tiene que ver para los donativos a las organizaciones, no solo de la sociedad civil en términos de las ACES tradicionales que conocemos, que pueden hacer advocacy o que pueden hacer un trabajo similar al que yo realizo, por ejemplo, sino también de las instituciones de asistencia privada y muchas otras que caben dentro de los supuestos de donatarias autorizadas del SAT, que son aquellas que pueden recibir donativos y emitir recibos para la deducibilidad de impuestos. Te pongo 2 ejemplos porque creo que la nota apuntó bien a qué es lo que se propone con la ley. Básicamente lo que se está proponiendo con la ley es que si antes había la posibilidad de deducir hasta 7% del total de los ingresos anuales en donativos para este tipo de instituciones, más el 10% de las aportaciones adicionales al ahorro para el retiro, a las que ya se hacen desde la deducción de los patrones, más hasta el 15% de los ingresos anuales por diversos motivos como seguros médicos, educación, gastos funerarios, etcétera, pues lo que ahora se dice es el tope total es del 15% y se mete ahí una excepción particular para el tema de las aportaciones adicionales al fondo para el retiro. Eso quiere decir pues que en vez de lograr un máximo de 32, que además hay que apuntar, no todo el mundo lo hacía, ahora vas a quedar en 15% y eso le pega a las organizaciones de la sociedad civil. Pero me voy a concentrar rapidísimo en un minuto en cuáles son las otras cosas que ya se hicieron para que veamos cómo sí efectivamente se está limitando el espacio de acción de la sociedad civil. El año pasado también en la discusión de la miscelánea fiscal se aprobó, por ejemplo, que si una asociación de la sociedad civil perdía su estatus de donataria autorizada, encadena todas las demás organizaciones con las que se compartieran asociados, consejeros, miembros de mesas directivas, etcétera, se iban a perder esos estatus de donataria autorizada también, sin importar el motivo de la pérdida de esa donataria autorizada. Eso se tuvo que pelear en el Congreso de la Unión y al final quedó aprobado solo para 2 supuestos, que es el tema de empresas fantasma y factureras. Pero había la amenaza de que si, por ejemplo, se quería afectar a todo un sector de la sociedad civil, pues le quitaras la donataria autorizada a una y eso en cadena se iba a llevar a muchísimas más. La Ciudad de México aprobó en su Código Penal una reforma que equipara directores, directivos y administrativos de organizaciones de la sociedad civil que reciban fondos del gobierno de la Ciudad de México a funcionarios públicos. Y en caso de que detecte alguna irregularidad en el manejo, que es la propia autoridad la que lo detecta, te pueden inhabilitar hasta por 20 años y meter preso hasta por 8 años, como si realmente nosotros fuéramos funcionarios nombrados, ¿no? Sí. Que tuviéramos responsabilidad sobre esos recursos. Ahora lo que se quiere hacer es limitar esto en un contexto, además, en donde la sociedad civil, hay que recordarlo, fue el primer enemigo declarado del presidente López Obrador en sus mañaneras desde que era presidente electo, ni siquiera presidente en funciones, lo mismo que después fueron los policías. Entonces, esto, sumado a, digamos, como la batalla constante con las mañaneras, pues termina siendo muy preocupante y la única razón es porque va a afectar a las ACES más pequeñas, porque va a afectar de manera desproporcionada a las ACES de los estados de la República, no necesariamente a las del centro, y porque va a aumentar la dependencia de fondos internacionales y de fondos de organizaciones transnacionales, pues en algo que en realidad debería fomentarse desde pues la cultura de la donación de los contribuyentes mexicanos. Bien. Eder, pues con lo que plantea Lisa, estas implicaciones de lo que limitar, digamos, las donaciones a organizaciones de la sociedad civil y a otras organizaciones que ella ya nos ejemplificaba, podría tener esta reforma que se está discutiendo en la miscelánea fiscal. ¿Cómo ves? Se ha criticado, pues como Lisa ya nos pone sobre la mesa, pues efectivamente que muchas organizaciones dependen de estas donaciones. Y bueno, ¿cómo podría esto desincentivar, digamos, pues sí, la cultura de la donación? ¿Qué más destacarías tú de la discusión sobre la miscelánea fiscal y qué más te preocupa?
A mí me gustaría poner un poco en contexto. En la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador, hay una figura, la del autoabasto, que se vuelve central y que, por supuesto, que se pretende regular con más fuerza. Esta figura es muy importante para que grandes empresas que de pronto tengan las condiciones de tener un guardadito de energía limpia, que hayan captado con energía solar o de alguna forma, tengan ese respaldo y hay incentivos para que tengan ese respaldo. ¿Qué pasó? Que esa figura del autoabasto, los empresarios la degradaron, pervirtieron de forma tal que sirvió para defraudar al Estado mexicano. Este tema de las deducciones fiscales para donar a organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que es algo que es muy útil y que muchas organizaciones han construido cosas muy valiosas para la vida pública del país gracias a la figura de las donaciones y de los deducibles de impuestos. Pero también, y eso yo no escucho que las organizaciones, y no digo que no lo estén haciendo, pero yo no he escuchado foros en donde las organizaciones se replanteen cómo generar otros mecanismos para recibir estos donativos sin que sean motivo de corrupción. Quienes hemos tenido vinculación con organizaciones de la sociedad civil, sabemos que tiro por viaje, el acuerdo es, va, te doy un donativo, pero me facturas tanto. O a veces incluso los donativos son fantasmas, les dan el equivalente del IVA que tienen que pagar Hacienda, les dan una lana extra para lo que necesiten y el resto de los donativos no sucedió. Hay un esquema de corrupción consolidado a través de estos mecanismos y pues una de las prioridades del gobierno mexicano es la de la recaudación fiscal en un contexto en el que venimos en la recuperación económica, no solamente por la pandemia, sino por la crisis neoliberal de tantos años que generó boquetes financieros y gracias a mecanismos de corrupción, entre muchísimos otros que han quedado demostrados. A nivel internacional, la opinión pública especialista reconoce que el gobierno de México, el de Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por la responsabilidad fiscal, por la capacidad de recaudación de fondos y porque ha eliminado una serie de mecanismos a través de los cuales se evadía impuestos. Esto obedece a esa misma lógica. Por supuesto que tendrá que haber un proceso de adaptación de las organizaciones. No dudo lo que dice Elisa de que muchas organizaciones se verán afectadas. Y creo que una de las discusiones que valdría mucho la pena es qué otros mecanismos o cómo hacerle para que se erradique la corrupción en estos mecanismos de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, porque eso es lo que está en el fondo. No es una campaña en contra de la organización de la sociedad civil, es en contra de la corrupción y de este grupo de empresarios que se acomodaron a la lógica corruptora del régimen que terminó y que, por supuesto, también pervirtieron estos mecanismos. No me dejarán mentir. La corrupción y el tráfico de influencias es en muy buena medida lo que determinaba qué organizaciones recibían fondos y cuáles no. Es absolutamente cuestionable que organizaciones cabilderas que se meten en el tema energético, que se meten en el tema educativo, que se meten en el tema político, de repente son las más beneficiadas de estos esquemas de financiamiento y son gente que viene también de las empresas. Entonces, ahí hay un problema que la sociedad civil no ha querido poner en el centro del debate, no han querido problematizar esta circunstancia. Sí. Entonces, pues la propuesta del gobierno federal está encaminada a eso. Y por último, ningún gobierno había hecho tanto por las juventudes. Que hoy el PRIAN esté hablando de terrorismo fiscal o financiero, por lo que la propuesta de el RFC para juventudes es un despropósito absoluto. Sí, justamente sobre ese tema también quería preguntarle para escuchar la opinión de Pili, que precisamente es otro de los temas, Pili, que ha causado controversia en la discusión de la miscelánea fiscal y es esta iniciativa para que las personas mayores de 18 años pues sean registradas obligatoriamente en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Es o no terrorismo fiscal? ¿Cómo lo ves tú? Y bueno, ¿qué implicaciones tiene, además de esta iniciativa, la otra que estábamos discutiendo ahorita sobre la limitación para los donativos a las asociaciones de la sociedad civil? ¿Y qué más te preocupa sobre esta discusión? Gracias, Mariana. Mira, la miscelánea fiscal enviada por el presidente es profundamente neoliberal. Refleja la voracidad que este gobierno tiene por la riqueza de los mexicanos y está diseñada para encontrar la manera de cómo quitarle al pueblo de México su dinero.
Lamento la cerrazón de los diputados de Morena para debatir y exponer sus argumentos, pero nos queda claro que solo obedecen órdenes. Yo me centraría en 4 aspectos preocupantes de la miscelánea propuesta, ya respondiendo a tu pregunta. 1, la criminaliza contadores públicos asignándoles tareas propias del Ministerio Público. 2, obliga a jóvenes de 18 años a registrarse al SAT y declarar impuestos. Imaginemos, por ejemplo, qué va a pasar con los estudiantes que salen fuera y que reciben depósitos de sus padres para los gastos escolares. ¿Cómo van a declarar ese ingreso? Los estudiantes tienen que ser estudiantes. A los 18 años, obviamente no puedes trabajar y no puedes declarar ingresos. A mí se me hace un absurdo ese punto. 3, limita los donativos de privados a causas altruistas. Tal parece que el presidente no le basta con dejar sin quimioterapias a los niños con cáncer y ahora también quiere impedir que los privados atiendan esa necesidad abandonada por el gobierno. Y bueno, 4, aumenta impuestos a empresas maquiladoras tomando como base sus ingresos totales y no sus utilidades. Y bueno, ya pasando a la parte del presupuesto de egresos, por otro lado, propone el gasto público más grande de la historia, pero no queda claro cómo se cubriría ese aumento. La propuesta del gobierno parte de supuestos muy optimistas en cuanto al crecimiento económico, a ingresos fiscales, a inflación, al tipo de cambio, a producción petrolera y al precio del crudo. Y me parece que los ingresos son poco realistas y el déficit entre el estimado de egresos contra los ingresos supondría un incremento de contratación de deuda pública. Y resalta el hecho de que el presupuesto está canalizado exclusivamente a prioridades del presidente y no a la de los mexicanos. Fuera de sus programas sociales, sus proyectos faraónicos, Pemex y la Guardia Nacional, el resto de problemas del país han quedado relegados. Y bueno, me parece que al presidente parece no importarle ni los derechos humanos, ni la educación, ni la prevención de la violencia contra las mujeres, ni la ciencia, ni la tecnología, la justicia o la protección del medio ambiente. Bueno, ya para terminar, me parece que el paquete económico enviado por el presidente López Obrador lo resumiría así. La miscelánea fiscal tiene un sentido profundamente recaudatorio para el gobierno y no promotor del crecimiento económico del país. Bien. Y 2, el presupuesto está hecho para satisfacer los intereses del presidente, no de los mexicanos. A ver, Lisa, tenemos que ir a corte, pero tenemos tiempo. Querías hacer un contrapunto a Eder. Muy rápidamente sobre el tema, 2 precisiones. 1, que estamos hablando de las limitaciones de los donativos de personas físicas, entonces tenemos que dejar a las personas morales, que son las empresas, afuera de esto, y es una discusión que podemos tener con muchísimo gusto y que hemos tenido Eder y yo en esta mesa varias veces. Y lo segundo es el tema de los esquemas de la corrupción de las organizaciones de la sociedad civil, en donde yo de verdad que los invito no solo a revisar la página del SAT para que vean todas las obligaciones que se nos imponen a las que somos donatarias autorizadas y la manera en la que tenemos que responder a partir de los últimos años los informes de transparencia, teniendo que subir hoja por hoja todas las invitaciones, todas las comprobaciones. No hay forma en este momento, con toda la complejización de las obligaciones de transparencia de las donatarias autorizadas, ojo, las que sí tenemos esa posibilidad de deducibilidad de impuestos, para que en este momento se nos diga que esta medida, que sí es profundamente recaudatoria, pero que además puesta en el contexto de todas las demás medidas, donde ya se suspendieron también el otorgamiento de los fondos federales para las OSCs, no es un acto también de reducción del espacio participativo, porque se entiende desde el gobierno federal que solo el gobierno se puede hacer cargo de lo público. Bien. Y eso no es cierto. Bien, pues seguramente seguiremos discutiendo el tema de la miscelánea fiscal. Ya no tenemos tiempo para otro punto, tenemos que hacer una pausa. El INE rechazó hoy la propuesta de Morena de modificar los lineamientos para la consulta de revocación de mandato. Entre otras cosas, el partido del presidente buscaba que el mandatario pudiera promover la consulta. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto.
Esta tarde, el Consejo General del INE votó en contra de la propuesta de Morena para cambiar los lineamientos de la consulta de revocación de mandato y desechó su proyecto. Recordemos que estos lineamientos fueron aprobados por el INE luego de que Morena no consiguió que se aprobara un tercer periodo ordinario de sesiones para discutir y aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, que precisamente regulará ese proceso. Morena buscaba que el Ejecutivo Federal pudiera opinar públicamente e informar acerca de la consulta ciudadana. Según los lineamientos aprobados por el INE, además de este organismo, los partidos políticos también podrán promover la consulta siempre y cuando no utilicen recursos públicos para ello, ni contraten propaganda en radio y televisión. Otra propuesta era que si la consulta se realiza, los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero puedan votar a través de Internet o por correo postal. Morena también quiso que los promoventes de la revocación pudiesen recaudar firmas en papel y a través de aplicación móvil sin distinción. Según los lineamientos, el próximo 1 de noviembre, las y los promotores autorizados por el INE podrán recabar firmas en papel únicamente en los municipios considerados de muy alta marginación. En el resto del país será a través de una aplicación móvil. De reunir las firmas necesarias, el INE hará la consulta de revocación de mandato el próximo año. Bien, comienzo este tema contigo, Eder. Retomamos la discusión sobre la posible revocación de mandato, la consulta organizada por el INE. ¿Qué decir de esta propuesta que fue rechazada, la propuesta de Morena rechazada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral esta tarde? ¿Te parecía una buena idea cambiar estos lineamientos? Y bueno, estamos ya solo a unas 2 semanas, un poco menos de que se pueda, digamos, iniciar el proceso de recolección de firmas para poder determinar si podría haber una consulta de revocación de mandato. Sí, primero decir que no es una propuesta de Morena. En el Senado se votó por unanimidad un reglamento y lo único que hizo Morena fue decirle al INE, al Consejo General del INE, oigan, el reglamento votado por quienes tienen que legislar se contrapone con esta normatividad que publicó el INE, que no le toca legislar. Entonces lo que pedimos es que se armonice, y el INE se negó. Entonces pues lo que tendrá que suceder es que los tribunales diriman a ver quién tiene la razón. Sí creo que es otro intento de boicot de la democracia participativa por parte de los consejeros del INE, que no permiten que se consolide. Y mira, en el centro de la disputa ni siquiera está el hecho, que es antidemocrático, de no permitirle al presidente de la República de explicarle a la población por qué sí sería bueno que él continúe con su mandato. Es un ejercicio democrático, democracia participativa. El conocimiento es lo fundamental para que la democracia participativa pueda ejercerse con plenitud. Pero ese no es el centro del debate. El centro del debate es el acceso de la población a poder participar en este ejercicio. Se le está violentando los derechos políticos a todas las personas que viven en comunidades en donde no hay internet y por lo tanto no pueden juntar firmas para pedir que se lleve a cabo la revocación de mandato. No pueden participar las personas en el extranjero, no pueden participar las personas que, aunque tengan acceso a internet, no sepan utilizar la aplicación. Eso es lo que la ley votada por unanimidad por todos los partidos en el Senado sí plantea, y que el Consejo General del INE está ignorando. Para ello solamente tiene que ser a través de esta aplicación, dejando fuera a un montón de población que está dispuesta a colaborar. Yo no comprendo por qué, bueno, sí lo comprendo, pero me parece absurdo que el instituto responsable de salvaguardar la democracia en México esté poniendo tantas trabas para que se consolide la democracia participativa. ¿A quién le hace daño consultarle a la población sobre las situaciones que suceden en este país? Tendría que haber más consultas populares, tendríamos que hacer más asequible el proceso de democracia participativa, y parece que el INE está obsesionado, como son operadores del PRIAN, están obsesionados con descarrilar este proceso. A mí eso es lo que me parece muy grave, pero insisto, al final de cuentas es un debate interinstitucional, y quien tendrá que dirimir quién tiene la razón es el Tribunal Electoral. Ya están las impugnaciones en el tribunal, y esperemos a ver qué se resuelve por este mecanismo, porque como bien apuntas, ya estamos muy cerca de comenzar con la recolección de firmas para solicitar la revocación que se lleve a cabo la consulta sobre revocación del mandato del presidente de la República. Me parece lamentable el papel que está jugando el INE en este momento.
Pili, ¿coincides con Eder en que el INE de alguna manera está poniendo trabas para que se lleve a cabo este ejercicio de participación ciudadana? Efectivamente, desde la legislatura pasada habíamos visto pues una discusión muy amplia en torno a la regulación de este ejercicio de revocación de mandato, también desde la pregunta de cómo debería ser y bueno, los lineamientos para efectivamente que se pueda ejecutar esta consulta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la propuesta que fue desechada de Morena? Y también sobre la promoción de quién podría promover este ejercicio de participación ciudadana, hablando de partidos políticos, pero también del presidente López Obrador. Sí, Mariana, mira, yo sí, es un contrapunto de lo de Eder, de que el PRIAN no, el INE no es operador del PRIAN y eso sí que quede muy claro, el INE es un organismo autónomo y sí sigo pensando que este asunto se trata únicamente de puro show con fines electorales, lo único que le importa al presidente. Es una pena la forma en que se está devaluando la figura de la revocación de mandato como una medida democrática al servicio de los ciudadanos. Y lamento mucho que esta primera consulta con la que se estrena este ejercicio democrático sea manipulada y usada para satisfacer los intereses oscuros del presidente. Estamos siendo testigos del mundo al revés. ¿Cómo entender que quien promueve la revocación de mandato sea quien gobierna y no la oposición? Todo está muy claro, el presidente y su partido necesitan provocar una disputa en la arena pública entre sus seguidores y sus adversarios, para meternos a todos los mexicanos en una lucha que obligue a cada quien a tomar partido y definirse por uno de los dos bandos y dar rienda suelta a las huestes de Morena dispuestas a morir por defender al héroe en peligro, bajo la consigna ya expresada por el presidente que afirma que quien no está con la transformación está en contra de ella, lo que en realidad significa que quien no está con él está en contra de él. Algo que me parece profundamente perverso. Pero con lo que no contaba Morena es que la conducción del proceso caería en el terreno del INE, un órgano independiente que no se está prestando a los caprichos de López Obrador ni de su partido. No descarto que en los próximos días vendrá una nueva embestida contra el INE para tratar de influir en sus decisiones a capricho de Morena y tratar de acomodar las cosas a su conveniencia. No soy optimista acerca de que los lineamientos que establezca el INE sean respetados por el presidente ni su partido y terminarán haciendo lo que se les dé la gana. Como ya lo vimos en las pasadas elecciones, que el presidente terminó metiéndose hasta la cocina sin que nadie le pusiera un alto y fue un abuso insultante del poder que él tiene. Ya para terminar, es lamentable lo que estamos viviendo en México y en mi opinión, creo que por el bien del país, incluyendo al presidente, tendríamos que estar concentrados en reactivar la economía y en resolver los grandes problemas que nos aquejan y dejar pasar este asunto que nada bueno traerá a los mexicanos y que en cambio nos costará muchísimo. Lisa, ¿qué lectura le das tú a este tema? Sobre la promoción de este ejercicio de participación ciudadana, pues el INE ha establecido que sí podrían promover la consulta para la revocación de mandato a los partidos políticos siempre y cuando no se utilicen recursos públicos. Pero ¿qué tan viable sería esto? Y pues también monitorear y transparentar la promoción por parte partidista, digamos. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo tengo muchísimas más preguntas que respuestas, la verdad, y ahorita estoy empezando a entender bastantes cosas de la posición de Morena con la exposición de Eder. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que justamente el INE lo que decía es no puedo aprobarte en este momento esta solicitud sobre los lineamientos porque no ha habido resolución del Tribunal Superior sobre la propia impugnación que hizo Morena de los lineamientos aprobados por el INE, cuando acuérdate que discutíamos por qué el INE estaba legislando cuando en realidad ese era un tema del Congreso de la Unión, pero pues no habían logrado los acuerdos políticos suficientes para llamar al periodo extraordinario de sesiones y para sacarlo en tiempo y forma, y entonces se tenían que haber aprobado esos lineamientos. Yo no sé qué tan cierto sea realmente que hay que esperar a la resolución de esa disputa para poder hacer la reinterpretación que se pedía desde Morena para atender estos tres puntos principales, ¿no? Que son el tema del uso del papel para la recolección de firmas, el voto en el extranjero y la posibilidad de promoción de un ejercicio participativo, con lo que tengo que decir que no necesariamente estoy en desacuerdo. En principio, si se supone que es un ejercicio de democracia directa y participativo, tendría que poder ser promovido como tal, aunque pues por supuesto con ciertas restricciones para el correcto uso de los recursos públicos y sobre todo con el tema del piso parejo para que no fuera pues un ejercicio de refrendo, como es la crítica un poco más elaborada y más terminada que yo he leído sobre el tema, sino que realmente pueda ser un ejercicio
ejercicio pensado pues para poder no solo decir sí queremos que se quede, sino realmente poder hacer una discusión sobre lo que el propio presidente puso en la mesa, que era si querían que su mandato continuara hasta terminar su sexenio o no. Políticamente, al margen ya de los temas técnicos, a mí lo que me parece es que pues esta discusión desde el principio tenía el riesgo de volverse una constante a partir de la cual el Ejecutivo y la autoridad electoral estuvieran en permanente conflicto, incluso en ausencia de elecciones federales, ¿no? Y creo que eso nos tiene que llamar poderosamente la atención a todas y a todos, porque, bueno, evidentemente, hacia el periodo electoral del 2024 va a ser fundamental que todos los actores políticos, no solo el partido en el poder el día de hoy, en realidad entiendan cuáles son las reglas del juego y estén dispuestos a acatar la autoridad electoral, porque va a ser nuevamente un proceso electoral enorme. Pero y lo otro que me llama también poderosamente la atención es en ausencia de estos debates políticos a los que llamaba Eder, por ejemplo, en el segmento anterior, con todas las fuerzas políticas para saber qué aprendimos de todas las consultas populares que se han organizado del 2014 para acá y cómo podemos hacer que todos los actores involucrados, porque en todos los partidos los hubo, no exista la falsificación de firmas y entonces no tengamos una autoridad electoral en este momento que, motivos políticos aparte, puede también estar aterrada de tener que validar y aventarse los conflictos post-consulta que significarían justamente la invalidación de firmas en papel. Eso me parece que es mucho más interesante que ver si Morena y el INE están enfrentados perpetuamente o no. Y ahí pues yo sí llamaría a todas las fuerzas políticas a que hagamos pues una rendición de cuentas de cuáles fueron esas conductas, cómo se sancionaron efectivamente y si tiene el INE o no la capacidad real de poder contar y dar certeza sobre este proceso en el tiempo que está pensado para hacerse, si es que realmente adoptamos el formato de papel. Eder, tenemos que irnos a corte, pero 20 segundos. Rapidísimo. En la consulta popular anterior, la del año pasado, no es cierto, la de este año, no hubo ningún problema con el conteo de firmas. Se validaron más de 3 millones, se rebasó la meta necesaria y no hubo ningún problema ni para el INE ni para los que juntaron las firmas para que fuera reconocido el ejercicio. Al final no fueron las firmas lo que hicieron que se llevara a cabo la consulta sobre juicio a expresidentes, sino la solicitud del presidente, pero en sí las firmas no fueron el problema. Sí, bien, pues tendremos que darle seguimiento a este tema y al inicio del proceso de una posible consulta para la revocación de mandato. Por lo pronto vamos a una pausa porque el canciller Marcelo Ebrard dijo que respecto a la línea 12 del metro hizo lo que tenía que hacer, mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ni ella ni la fiscal politizarán el asunto. Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que su gobierno jamás va a politizar la tragedia ocurrida en mayo pasado en la línea 12 del metro y dijo que la fiscal Ernestina Godoy tampoco. Esto luego de que se dieron a conocer las conclusiones de su investigación sobre el incidente. El canciller Marcelo Ebrard dijo que cuando fue jefe de gobierno hizo todo lo que tenía que hacer respecto a la línea 12 y que no podía supervisar si se pusieron los pernos de manera correcta. Veamos en contexto. Este martes el canciller Marcelo Ebrard dijo que hizo lo que tenía que hacer y cumplió con su deber. Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí. No podría yo dar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó las conclusiones de su investigación sobre la caída de una trave entre las estaciones Tezonco y Olivos de la línea 12 del metro. Su conclusión es que el colapso se debió a errores en la construcción. Ebrard dijo que como jefe de gobierno era difícil que él pudiera supervisar personalmente si se soldó o se pusieron pernos de manera correcta. Añadió que para ello se creó el organismo Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera en la obra. El Proyecto Metro fue creado en 2009 para planear, programar
programar y presupuestar las obras de ampliación del sistema de transporte colectivo. La Fiscalía Local apuntó en su peritaje que en la construcción la instalación de pernos fue inadecuada, que las soldaduras fueron de mala calidad y hubo prácticas prohibidas por el reglamento de construcción. Ayer la Fiscalía informó que abrió un proceso contra 10 exfuncionarios de la administración Ebrard que fueron citados a comparecer el próximo 25 de octubre. Los funcionarios acusados van desde el ex director del proyecto Metro hasta el supervisor externo de la línea 12 y se les imputa la presunta comisión de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad. En junio pasado, Ebrard dio a conocer su posicionamiento sobre las investigaciones de la consultora DNB y dijo que esclarecer las causas del accidente es necesario para brindar justicia a las víctimas de la tragedia. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Empiezo contigo, Pili. ¿Cómo viste las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard sobre el colapso de la línea 12 del metro y de las acusaciones de la Fiscalía Capitalina en contra de funcionarios de entonces la administración del proyecto Metro, encabezado, bueno, en ese momento estaba encabezada la administración por el canciller Marcelo Ebrard? Sobre este tema, me parece que está claro que es un asunto que se le ha indigestiado al gobierno de la Ciudad de México. Y de paso compromete los planes en la sucesión que el presidente López Obrador tiene proyectado en la figura de Claudia Sheinbaum. Está clara la intención de desviar la responsabilidad que la actual jefa de gobierno tiene sobre este caso y sin más se ha exonerado la responsabilidad a Florencia Serranía, directora del Metro, al momento de la tragedia, de la cual no se ha vuelto a saber nada desde entonces, salvo su renuncia. Las investigaciones se han centrado en el proceso constructivo, pero no se ha hecho énfasis en el mantenimiento ni en la aplicación de los protocolos de inspección que este tipo de estructuras deben tener periódicamente y que hubieran permitido detectar las fallas, que a la postre terminarían por provocar el colapso de la estructura y que desde luego son responsabilidad de Florencia Serranía y políticamente de Claudia Sheinbaum. La investigación ha determinado responsabilidades en un conjunto de funcionarios públicos de menor nivel que participaron en el momento de la construcción, ninguno de mantenimiento. Lo que más bien parece ser que son chivos expiatorios en los cuales se está concentrando la responsabilidad para impedir que el asunto escale a niveles jerárquicos superiores de la administración de Ebrard y limpiar de toda responsabilidad al actual gobierno de la ciudad. Bien. Y bueno, me parece que la intención es bajar de perfil el caso y restarle importancia para apostarle al olvido y así dejar impune ese crimen. Si más bien es cierto que ni Marcelo Ebrard ni Claudia Sheinbaum tendrían responsabilidad para estar supervisando soldaduras, pernos o el comportamiento de las estructuras por las vibraciones. Lo que sí tienen es responsabilidad política por la cual tienen que responder. Ya para terminar, te interrumpo ahí, Pili, porque se nos va el tiempo de la noche y tenemos que escuchar a los otros compañeros. Eder, contrapunto, ¿qué decir de las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard? Efectivamente, la defensa de los exfuncionarios del proyecto Metro pues ha calificado estas acusaciones como persecución política y bueno, han criticado que se haya eludido la responsabilidad únicamente de la administración de Marcelo Ebrard y no la de Miguel Ángel Mancera y de la actual administración de Claudia Sheinbaum, sobre todo en el tema del mantenimiento del metro. ¿Qué decir al respecto? Esas responsabilidades las determinan las investigaciones. Se están haciendo dos, la de la Fiscalía y la externa, con especialistas de Europa. Y son ellos quienes a través del peritaje determinan la responsabilidad. A ver, hay un Consejo Ciudadano que es el que cada año determina cuánto presupuesto se debe destinar al mantenimiento del metro y a dónde se tiene que destinar este presupuesto. Hasta hoy, todas, incluida la gestión de Miguel Ángel Mancera, los presupuestos que este comité ciudadano determinaba son especialistas, no gente opinóloga, son especialistas en el tema. Los presupuestos que ellos determinaban siempre se les entregaron y se llevaba a cabo el mantenimiento conforme ellos iban dictaminando. Entonces, por eso es que se van descartando posibilidades, no por quererle limpiar la cara a nadie. Por supuesto que si Mancera tuviera alguna responsabilidad, pues tendría que estar citado también ante las autoridades. Sobre los dichos del canciller, pues me parece que está en su legítimo derecho de defenderse, no solamente ante la posibilidad de que
su carrera política esté en juego, sino sobre todo por el legado personal que él puede dejar. Seguramente eso es lo que a una persona que lo ha logrado casi todo en la política mexicana, lo que le debe interesar es su legado, y él, por supuesto, que está ejerciendo su derecho a explicar qué sucedió y a explicar cuál fue su papel. Y solamente aclarando algo que decías en la nota introductoria al inicio del programa, el presidente de la República no dijo que se quedaron con las ganas de responsabilizar a Marcelo del caso, porque Andrés Manuel López Obrador, aunque es el presidente de la República, no puede determinar quién es el responsable o la responsable por este caso. Lo que él dijo es que se quedaron con las ganas de que a raíz de este caso se confrontaran el canciller y la jefa de gobierno. Eso, por supuesto que queda claro que había una intencionalidad para que se pudiera capitalizar esta situación y generar un conflicto al interior. No sucedió, pero eso no quita que la justicia se tiene que hacer, y que si hay responsabilidades de cualquiera de las 3 administraciones, de cualquier nivel, sí, o sea, desde jefes de gobierno hasta directores de área, todo el mundo tiene que pagar por esta responsabilidad, porque es una tragedia y tenemos que dar la cara ante esta situación. Lisa, ¿tú cómo viste la postura del canciller sobre este tema? ¿Cómo has visto también el proceso de esclarecimiento sobre el caso de la línea 12 del metro? Y ya sobre lo último que comentaba Eder, pues sí, se ha dicho en la opinión pública que podría tratarse, digamos, del uso de la justicia para favorecer ciertos objetivos políticos. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú? Híjole, bueno, a ver, sobre las declaraciones de Marcelo, creo que este tema ha sido algo que es sumamente difícil para él, sin duda alguna un episodio que truncó su carrera política durante varios años, no porque no haya tenido un regreso digamos, triunfal a llegar a ocupar la Cancillería con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, después de haberle cedido la propia candidatura presidencial en una interna hacía varios años, sino porque por el tema de la línea 12 tuvo que pasar un exilio de varios años en París, ¿no? Perseguido, según sus propias palabras, por la administración de Miguel Ángel Mancera. Creo que efectivamente, pues mientras están listos los peritajes y mientras están fincadas las responsabilidades en las autoridades correspondientes, pues el canciller puede seguir defendiendo su propio caso. Pero lo que es más interesante aquí justamente es, una vez que se fingen estas responsabilidades y las partes involucradas inicien sus defensas, hasta dónde va a llegar el caso en los tribunales. Y una de las cosas que me pareció interesante que estuvo en la prensa esta semana es justamente analizar cuál ha sido el rol de la Suprema Corte en la determinación de la responsabilidad de funcionarios públicos de alto nivel en tragedias anteriores, y se trajo a cuenta en 2 medios de comunicación, en Milenio y El Financiero, justamente el caso de Molinar Orcasitas con la guardería ABC, en donde si bien el proyecto del ministro Saldívar, que era proyectista en ese caso, en ese momento, pugnaba porque sí se le fincara responsabilidad, justamente porque lo que se decía es que no se puede dejar la rendición de cuentas, la responsabilidad pública y el juramento de hacer cumplir la Constitución y las leyes que ya emanen cuando se toma posesión de un cargo público, pues no se adoptó al final del día porque fue un proyecto que se rechazó por el Pleno de la Corte, y que si hoy esto se judicializara y llegara nuevamente a la Corte, pues lo interesante va a ser cuál es el criterio que predominaría, dado que gran parte de los que votaron a favor en su momento de ese proyecto contra Molinar Orcasitas, pues hoy ocupan puestos claves en la administración de la Cuarta Transformación, ¿no? Sería el caso de Olga Sánchez Cordero, sería el caso del propio ministro Arturo Saldívar. Sí, bien, pues tendremos que darle seguimiento al tema, y desde luego cualquier información que se genere sobre la línea 12 y el caso de esclarecimiento estaremos dándole seguimiento. Vamos a una pausa y regresamos ya con la Paparruchi para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. A partir del 1 de noviembre, el INE iniciará el proceso de recolección de firmas para determinar si habrá o no consulta de revocación de mandato el próximo año. Únicamente las personas autorizadas por el INE podrán recolectar firmas ciudadanas, y la única convocatoria válida para ser promovente ya terminó. ¿Y por qué te lo advertimos? Porque en redes sociales circula una convocatoria falsa para que personas interesadas faciliten sus datos personales, como teléfono y clave de lector, para poder registrarse como promoventes de la consulta.
Pero el INE ya desmintió esta convocatoria y, de hecho, la fecha límite para registrarse como promovente ya cerró. Fue el pasado 15 de octubre. Así que ya lo sabes, si te pasan una invitación para recabar firmas, no caigas en la paparrucha. El INE ya tiene registradas a 23.900 personas y organizaciones dispuestas a esta tarea, y en los próximos días anunciará a quienes cumplen con los requisitos para hacerlo. Si logran recaudar las firmas de 2.758.227 personas de por lo menos 17 estados y que representen el 3% de la lista nominal de cada uno, el instituto procederá a organizar la consulta de revocación de mandato. Recuerda que seguimos en pandemia, así que si sales, por favor, utiliza un cubrebocas, ventila los espacios cerrados y sobre todo vacúnate cuando te toque. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por habernos acompañado. Gracias también a Las y el panelista. Gracias, Lisa. Gracias, Pili. Gracias, Eder. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa.